Minutos y vamos a comenzar con la ponencia de Osvaldo Rivera Flores, que nos presenta Laques y Menón agustinianos, la representación platónica de la virtud y el valor de Laques y Menón en las confesiones y de la validez feliz de Agustín de Hipona. Eh, Adelante, Osvaldo, que es de la UNAM, adelante. Voy a compartir, ¿eh? Y bueno, si me oyen, es que luego, Sí, perfectamente. bueno, les comparto y ahorita le cambio para los pasajes que voy a estar manejando. Lo voy a cambiar. Muy buenas tardes, que tengan tardes, noches, a la hora que vayan a ver. Y como ya dijo la maestra Nayeli, yo voy a hablar sobre la comparación entre un padre de la iglesia con un pagano, que es Platón, porque la mesa anterior alguien habló, ahora sí yo voy a atacar como un pagano, un infiel, que fue Damasio, pues a mí me toca hablar sobre un padre de la iglesia. Como ven, voy a hablar de la virtud y el valor. Voy a tocar rápidamente unas definiciones que probablemente tengamos en la mente, que es el valor, que es un grado de la utilidad, ahí la están viendo en la RAI. La virtud, igual de la RAI, actividad, fuerza, valor de lo que tengamos. Pero si nos vamos en el lado griego y latín, ahí es donde nos va a sorprender un poquito, porque para el valor puede ser la andreía, ahí lo están viendo, del diccionario griego, o la arete, que el arete luego puede tornarse como para la virtud también. Y en el lado latino, este es del diccionario de Pimentel, la virtus o virtutis, que está marcado con una estrellita, ahí están viendo, pues puede tender el valor de virtud o valor. Voy a empezar a señalar, pues, cómo vamos a verlo en el lado cristiano de estos siglos, de primero al quinto después de Cristo, porque va a estar influenciado por los textos que va a aparecer, que va a ser uno de los primeros que va a ser la Septuaginta o el Viejo Testamento. Los primeros años del cristianismo son los que concentran los ideales moralistas y teológicos que serán las bases para los primeros autores que defenderán su religión y sus ideas. Las primeras comunidades cristianas del siglo I después de Cristo debían de apoyarse en su justificación y hallar la consolación, además del valor y la virtud, junto con otros aspectos en la Septuaginta, que es una serie de traducciones de textos judíos donde plasmaban los ideales y teología de las comunidades judías de los siglos terceros al primero después de Cristo, y que después tomarían las primeras comunidades precristianas como fuente teológica de los primeros años del cristianismo. Como estamos viendo en de este primer pasaje, es el libro de Job, donde plasma los sometimientos de Dios a Job para comprobar al diablo que toda persona que sufre y padece no dejará de adorar a él, como en estos pasajes donde Job le responde a Zofar, el primero que estamos viendo. Ahí vamos a ver la virtud, donde Job le responde que es como cualquier humano y Dios también pone a prueba a quien sea, sometiéndole a diferentes calamidades para conocer su fe. Le va a cambiar. En este segundo pasaje, donde vamos a ver el valor, Job explica que Dios es el único que decide sobre la vida y el mundo. Él es la única vía para calmar los males. Estos ideales que aparecen en la Septuaginta, los primeros escritores cristianos e incluso los primeros testigos que registraron a las primeras comunidades cristianas, los usaban para transmitir los ideales del buen cristiano y soportar los males a los que van a estar sometidos. Y lo vamos a empezar a ver porque si se acuerdan un poco de historia, estas comunidades son perseguidas dentro del Imperio Romano. Ahí vamos a ver esas manifestaciones del valor y la virtud para defender esta fe que está surgiendo. Tomemos de las actas de los mártires, que es una recopilación de las actas de juicio, narraciones de las procesiones de los primeros cristianos que fueron enjuiciados por el Imperio Romano, pero estos textos atestiguan cómo ya aplican los ideales cristianos para defender el dogma cristiano o enfrentar las circunstancias en que estaban sometidos.
Tomamos como ejemplo el acta de Carpo, Papilo y Agatónico, donde plasman los sufrimientos que tuvieron estas personas por no adorar a los dioses paganos, pero la virtud que presentan en la narración es no perder los ideales cristianos ante la tortura que están sufriendo antes de morir. El valor que se presenta en los pasajes es el de hallar la paz o la piedad al no perder los ideales cristianos al padecer durante la tortura. De esto, de esto que empezamos a hallar sobre la defensa de los ideales cristianos durante sus primeras persecuciones y resaltar el valor y virtud que pregonaban en las primeras comunidades cristianas, podemos hallar ecos en lo que defiende Sócrates al jurado dentro de la apología de Sócrates, tras el cuestionamiento de sus actos hacia los jóvenes, pero resaltando el valor y la virtud en que realizaba Sócrates su educación a los jóvenes al cuestionar su entorno de la polis. En el trance de los siglos primero al segundo después de Cristo, los seguidores o discípulos de Cristo realizaban nuevos escritos que entrarían en el canon de la Septuaginta, siendo un nuevo apartado que fue el Nuevo Testamento, donde innovan los ideales de las primeras comunidades, presentando la vida de Cristo y la evangelización de los primeros discípulos de Cristo a los nuevos seguidores para transmitir la virtud y el valor a las nuevas comunidades cristianas que se formarán a finales del siglo segundo después de Cristo. Tomamos como ejemplo el siguiente pasaje del Evangelio de Mateo, donde presenta la decisión de Jesús para ir a Jerusalén, para ir cumpliendo los designios de su padre. Pedro lo increpa para que no siga con su decisión, pero Jesús le señala que debe cumplir con lo señalado para poder salvar las almas de sus seguidores antes que ellos mueran. La virtud es la continuación de Jesús en salvar todas las almas de sus seguidores, el valor de la defensa de los ideales que carga Jesús con el designio de morir en Jerusalén para poder ser quien salve las almas de sus seguidores y de los fieles. A través de estos nuevos añadidos para la Septuaginta se formaría lo que conocemos ahora como la Biblia. Esta compilación es lo que transformará a las sociedades durante la época romana y dará paso a las sociedades de la Edad Media. Además, será la base para los escritores cristianos que consolidarán la iglesia de los siglos IV al V después de Cristo, que será el caso de Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona, entre otros, que transmitirán la virtud y el valor del cristianismo dentro de sus obras. Tomemos de Ambrosio de Milán, de su explicación del Evangelio según San Lucas, el siguiente pasaje donde presentan el nacimiento de Jesús y cómo los magos de Oriente pronostican con sus regalos su vida. La virtud es el reflejo de los regalos de los magos para la propagación del cristianismo, y el valor es el nacimiento de Jesús que, durante su adultez, será la vía de propagación de la fe en el mundo. La formación de las nuevas generaciones de cristianos protegidos por el Estado romano y la consideración de varias agrupaciones cristianas dispersas en el Imperio romano plasma la defensa de la nueva religión del Estado sobre las demás creencias que coexistían con el cristianismo y el enfrentamiento entre comunidades cristianas sobre varios aspectos teológicos en que se buscaban unificación en varios conceptos y en la religión que empezaba a agarrar poder. Esto lo podemos hallar en Gorgias, en esta nueva redefinición del valor y la virtud para hallar más adeptos a estos nuevos principios. En consolidación, en cambio, o modificación sobre el manejo de la virtud y el valor por los cristianos se dio gracias a los antecedentes de los filósofos grecolatinos que usaban las bases para justificar los ideales cristianos en su tiempo, como Platón y sus obras. Ahora sí vamos a empezar a ver lo que es Agustín. Estamos todavía antesala para conocer pues, a qué vamos a estar hallando en Agustín de Hipona. El cristianismo en los siglos IV y V después de Cristo empieza a tomar o apropiarse de los modelos clásicos para explicar a las masas del Imperio Romano la nueva religión del Estado y confrontar a los movimientos paganos que querían mantener la tradición de los cultos antiguos y de defensa en las pugnas heréticas sobre algunos conceptos cristianos. Todo este ambiente en que están sumergidos los escritores cristianos de ese momento, en este caso Agustín de Hipona, tomaron a Platón y sus conceptos filosóficos como el valor y la virtud para plasmar los ideales cristianos y transmitirlo
en las misas o en los lugares transcurridos. Por eso tomemos de Platón su Laques, que conceptualiza sobre el valor, y su Menón, que explica lo que es la virtud, que Agustín de Hipona probablemente tomó de consulta para elaborar en 2 obras separadas en el tiempo, que es su primera obra de juventud, de la vida feliz, que explica lo bueno de aceptar el cristianismo y las enseñanzas que trae consigo, y su obra de vejez, que es Confesiones, que relata su transformación al cristianismo desde sus años de juventud hasta su adultez, y explicar conceptos teológicos del cristianismo para transformar dentro de sus escritos Agustín los conceptos platónicos para explicar o enseñar los dogmas cristianos para los nuevos seguidores del cristianismo o invitar a su conversión al cristianismo. Comencemos pues con el valor, con el Laques. La representación del valor platónico es sobre cómo tiene la actitud para realizar una acción que se presenta en el momento, como lo señala el diálogo entre Lisímaco, Nicias, Melesias y Sócrates sobre el valor que genera el entrenamiento de las armas para la guerra y los combates. En este pasaje que ustedes están viendo, Nicias responde a Sócrates sobre qué obtienen los jóvenes al practicar el manejo de las armas y de luchar para los futuros combates, como una enseñanza de que gana el desarrollo estas técnicas para el futuro. Platón explica cómo el valor se obtiene a través de la educación a realizar diferentes actividades. Se puede ir formando el valor de la persona, generando la cuestión de mejorar la personalidad, la adquisición de habilidades, entre otros aspectos. Usa Platón el argumento de Nicias de que los jóvenes, al mejorar sus cuerpos, aprender defensa personal, el uso de las armas, permite a los jóvenes adherirse a la ciudadanía de la polis para otorgar su valor a su patria y a su gente. Esto que presenta Platón lo podemos ver en el siguiente pasaje de Agustín de Hipona, en De la vida feliz, que es el siguiente que están viendo, donde Agustín le explica a Tigesio, Nevigio y Licencio sobre la dicha de consagrarse con los gustos, pero Agustín lo explica cómo conseguirlo y consagrarlo con ello. Aquí curiosamente van a ver que se van a contradecir en una parte. Agustín transforma el valor platónico en cómo logra conseguirlo a través de los gustos que uno tiene a su mano, como la comida, pero el valor en Agustín se presenta cuando uno enfrenta diferentes situaciones y tiende a veces a hallar el valor si uno no se encarga de conseguirlo, aunque esté sometido a las desgracias. El caso de la educación no permitirá tener la virtud, como señala Agustín, sobre los sabios y los académicos que no logran hallarlo, y solo el deseo permitirá llegar a encontrarlo. También lo podemos hallar en este pasaje de Confesiones, donde presenta los males que hay en la sociedad y en la persona en particular. Son los que alteran sus formas de comportarse y corroen los valores que tienen. Y solo Dios es la vía para corregir todos los males que se presentan, que estamos viendo en este pasaje. Agustín vuelve a transformar el valor platónico en la moral que debe de tener toda persona. Pero los males que se manifiestan en diferentes eventos son los mecanismos que corrompen el valor que todo humano tiene inherente a su ser, y solo la conservación o la obtención del valor es a través del aprendizaje, que es lo que representa Agustín a través de Dios, y ser la única vía para obtener el valor. Veamos otro pasaje de Laques, donde Sócrates plantea a Laques sobre el valor que tiene diferentes unidades militares al realizar sus actos de defender y ataque en los combates, y destacar lo que se enfrentan para demostrar las virtudes de valentía en la guerra. Platón vuelve a presentar su comprensión del valor de pasar lo aprendido previamente a la acción para enseñar cómo, durante diferentes eventos, la persona puede plasmar todos sus rasgos y actitudes para enfrentar los riesgos en que se halla, dando hincapié a que la persona presenta su valor de acuerdo a las situaciones que le presente el ambiente. Esto lo vamos a ver igual en Agustín, en La vida feliz, donde presenta cómo la persona con buenos fortunios puede tener una gran dicha y no sufrir tanto, pero no está libre de la ambivalencia de la fortuna.
Señala Agustín que el valor va a ser determinado a veces por la fortuna, pero también sentencia que la bivalencia de la fortuna no asegura hallar el valor dentro de la persona. El valor puede ser inherente a la persona, sin importar en qué beneficios haya nacido, todo puede llegar a hallarla con los actos que realice o el estudio al que sea sometido sin perderse el precepto de que la práctica con algo de estudio puede hallar o generar el valor. Por eso decía que aquí van a estar saltando contradicciones, principalmente en la educación. Incluso, Quedan ya un minutito, un poquito más, ¿eh? un minutito, me voy a saltar, me voy a ir directamente a a la virtud para que no se me acabe. Voy a tocar un ejemplo del menú, que es el ejemplo 2. Tomando el pasaje donde Sócrates dialoga con Menón sobre cómo el trabajo que tenga el esclavo marcará qué conocimiento tendrá para formar la virtud que puede aplicarse para cualquier persona. Platón presenta la obtención de la virtud se tendría por la vía de la educación que será medio de conocimiento de la persona. Agustín, lo vamos a ver en en este pasaje, donde requiere que se someta los mandamientos que se necesita para consagrarse y llegar a encontrar la verdad, que va a ser la vía innata para encontrar esta virtud. Igual en Confesiones, lo va a presentar a través de las Sagradas Escrituras, donde aquí en este ejemplo que ataca un poco a los platónicos, pues señala que ellos no tienen la razón y solo la vía de las Sagradas Escrituras pues vamos a hallarlo. Para concluir, pues sí hay una presencia de la valor y la virtud en Platón que lo va transformando dentro de sus obras. Es de gran relevancia de cómo interpretó a Platón dentro de sus dos obras, destacando la necesidad de desarrollar la educación para lograr o encontrar cada una teniendo en cuenta las dificultades para desarrollar e incluso de criticar que solo la educación es la única vía, además de darle la interpretación a lo divino, para poder desarrollar o hallar el valor y la virtud. Esto sería todo, que no me fijé en el tiempo. Ah, disculpa, Osvaldo.